Bueno, buenas noches oficialmente para todos. Muchas gracias por asistir, por estar acá. Bienvenida, doctora María Emma, primero las damas, el doctor Londoño y el doctor Pedro Luis Osa. Quiero hacer como una pequeña referencia de cada uno por las personas que no los conocen y a fin de cuentas pues va a quedar grabado. Entonces, que la gente más o menos sepa, mi nombre es Rodrigo Restrepo Montoya, soy el director y fundador de Seminarios Crecer, entidad que funciona hace 28 años a nivel nacional y que nos dedicamos a la capacitación de grupos y de personas en el desarrollo del comportamiento humano. Eso es más o menos lo que Crecer hace. Crecer es una experiencia que se vive en un taller o un seminario de 3 días, pero que tenemos diferentes actividades como esta. La razón por la que estamos aquí es porque hemos realizado durante estos últimos 20 años campamentos y seminarios para adolescentes donde hemos venido notando algunos comportamientos o algunas situaciones que con el avance del tiempo, la tecnología y bueno, los cambios de la modernidad se han ido agravando. Hace 20 años los campamentos eran unos eventos sencillos en los que solamente mirábamos la parte de comportamiento de los chicos y que de pronto algunos estaban atrasados en sus materias, estaban atrasados en la parte académica, pero a los 16 años iban como mejorando, a los 18 ya eran otros. Aquí no, aquí ya hoy en día, después de 20 años, el problema se ha agudizado. Apareció el bullying, que en mi época también existía como me la tienen montada. Luego fue apareciendo el tema de la prostitución, la droga, y con eso una cosa que nos tiene alarmados, que fue lo que tratamos en el taller pagado, el tema del suicidio y bueno, tratamiento de los chicos. Para eso entonces quisimos empezar una idea del doctor Pedro Luis Sosa hace como 2 meses en un taller de que arrancáramos con unas capacitaciones para los padres de los niños de los campamentos. En el taller pasado tuvimos 90, 60 y pico de personas, entonces pensamos que esto era bueno extenderlo a todos los padres que por alguna razón se interesen en avanzar en los problemas que hoy tenemos con ellos, problemas cotidianos. Entonces, hoy vamos a tocar el tema del consumo de sustancias psicoactivas, de algún tipo de droga. Vamos a escuchar algunas preguntas que ustedes tengan, pero quiero que demos un espacio inicialmente para que los ponentes que tenemos hoy en el panel puedan ir desarrollando su idea desde el conocimiento. Eh, Pedro Luis Aldarriaga es un psicólogo desde hace 8 o 9 años que tiene como experiencia en el consumo de sustancias y en el manejo de este tipo de situaciones. Además, sus experiencias personales de vida lo han llevado a tomar un conocimiento que muy pocos tienen de todo esto. Él nos va a hablar un poquito sobre las consecuencias del consumo. Pero la doctora María Emma Martínez es una psicóloga clínica, escritora, con mucha experiencia en el tema del manejo de los chicos. Son más de 20 años que la doctora María Emma tiene con este tema y ha incursionado desde sus experiencias. Ella les contará sobre las causas. Entonces ya tendríamos ahí como los dos elementos más importantes. Y finalmente el doctor Londoño nos va a hablar del qué hacer, de la prevención. Tenemos entonces causas, efectos y prevención en estos tres ponentes. Damos bienvenida entonces a la doctora María Emma. Buenas noches. Muy buenas noches, Rodrigo, para usted, para mis colegas Pedro Luis Osa y el doctor Olmes Londoño, a quienes quiero y respeto profundamente, y gracias a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Bien, antes de empezar, yo quiero hacerle un llamado a todas las personas que están conectadas recibiendo esta información, y es a recordar que los cambios en los seres humanos no se producen solamente cuando nosotros adquirimos la información. Entonces, aquí ustedes van a recibir una información importante,
pero también van a recibir estrategias para afrontar la situación con sus hijos o para prevenir la situación con sus hijos. Si la información que recibimos aquí no la guardamos y no la ponemos en práctica, pues esta simplemente va a quedar en una buena charla y en una buena información que finalmente no va a generar ningún efecto en su vida. Y desde Seminarios Crecer y desde la profesión de nosotros tres, yo creo que la idea es que usted pueda poner en práctica y pueda observar esos comportamientos en su casa para mejorar la relación con sus hijos y para evitar o ayudarle a sus hijos si es que está viviendo esta problemática. Entonces es muy importante que no asistamos acá solamente como por asistir, sino para tomar nota y para llevar esta información a la cotidianidad, llevar esta información a la práctica en su vida y en la cotidianidad, porque si no, pues digamos que no va a pasar de una simple charla. Así que la invitación es a estar concentrados, a tomar notas si necesitan tomar nota en su celular o en una hoja y a ir a llevar esta información allá a sus casas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos los que están acá y quiero, bueno, empezar. Yo saqué 4 punticos importantes que los voy a mencionar de manera rápida para darle la palabra a mis compañeros y colegas y bueno, y para acompañarlos a responder las preguntas. Las causas de por qué una persona empieza a consumir psicoactivos pues son múltiples. No podemos decir que existe una sola causa por la cual un ser humano por primera vez pues abre la puerta a un psicoactivo. Eh, Hay muchos puentes de consumo, muchos. Yo resumí para efectos de esta noche, digamos que voy a tocar 4 puntos que me parecen importantes y si mis colegas pues quieren aportar alguno más, me parece bien importante. El primero es una cosa que se nos está perdiendo muchísimo en las familias y es aprender a poner límites a nuestros hijos y a nuestros adolescentes. Lo ideal sería poner límites desde que están pequeños. Yo no sé por qué se nos está dificultando tanto la palabra con 2 letricas y muy simple, y es el no. No lo hace, no va, no asiste, eso no se puede, no se lo doy, no. El límite es absolutamente necesario para la psique del ser humano en desarrollo, y estoy hablando de los niños, si tenemos niños pequeños, y bueno, incorporarlo cuando están más adultos, cuando están más adolescentes es más complejo, pero sí se puede incorporar límites, y se los digo porque ya me equivoqué ahí, ¿cierto? Tengo 4 hijos, 3 en el cielo y una que vive conmigo todavía acá en la tierra, que va a cumplir 20 años. 2 hijos que no nacieron antes, pues que no nacieron, y un hijo que se suicidó hace 9 años. Él consumió psicoactivos y a Daniel, mi hijo, se me dificultó mucho ponerle límites en su infancia y en su adolescencia muchísimo más. Se me dificultó simplemente pues porque yo no sabía poner límites, porque estaba demasiado adolescente. Él nació cuando yo tenía 19 años, porque no me había terminado de criar yo para criarlo a él. Entonces, ponerle límites a Daniel fue muy complejo y por la falta de esos límites, pues Daniel terminó consumiendo psicoactivos y finalmente terminó suicidándose, sumergido en una enfermedad que se llama la melancolía. Pero con Sofía, que es mi hija, que todavía vive conmigo aquí en la tierra, va a cumplir 20 años, en su adolescencia se me estaba dificultando ponerle límites hasta que, gracias a Dios, me di cuenta, la pareja que tengo actualmente me ayudó muchísimo y empecé a ponerle límites a sus 15 años, unos límites muy fuertes, y hoy es una niña que aprendió de límites, es una niña emocionalmente medianamente sana, es una niña que va en 4º semestre de psicología de sus 20 años y lleva una vida tranquila. Consumió psicoactivos en algún momento de su vida, pero fue capaz de parar, porque yo aprendí a ponerle límites. Entonces, les estoy hablando como, no solamente como psicóloga, sino como mamá, con 2 hijos, a uno al que no le puse límites y una al que a sus 15 años aprendí a ponerle límites. Son 2 personas completamente diferentes, son 2 experiencias distintas,
pero no solamente les estoy hablando como papás. Entonces yo creo que es importante no cerrarnos a, es que ya el mío está muy grande, es que ya no me entiende, es que ya no es muy difícil, Mira, porque él sí es se como mi puede, papá. ¿cierto? Sí se puede poner límites. Entonces, el acompañamiento de los papás, el poner límites y el aprender a decir no, me parece fundamental y creo que es una de las causas que está generando que nuestros hijos terminen consumiendo o una de las razones, ¿no? Lo otro es las situaciones de su vida no resueltas. Pero no, el problema no es la situación, el problema es que no les estamos ayudando a desarrollar estrategias para afrontar las situaciones. Miren, el Doctora María bullying, Emma, perdón. dime, Bueno, es que hay una situación que se nos presenta cotidianamente cuando estamos en las escuelas de padres o con los chicos. Bueno, los padres siempre hay un temor con ese poner límites, María. Decir no está dándoles miedo de que entonces entren en depresión. La amenaza de ellos es, entonces yo estoy depresivo, entonces no quiero salir, entonces me encierro. Cuando empiezan a decirles no, entonces viene la manipulación que ellos ejercen. El punto es qué hacemos ahí, porque seguir lo que poniendo tiene, límites. sí, los Sí, papás tienen en este momento lo que tienen es miedo. O sea, realmente lo miedo. que yo escucho en terapia es, ¿qué hago? Es que me da miedo que se me Mm. deprima, me da miedo que, sí, Sí, pero Rodrigo, no Adictos. podemos educar desde el miedo, uno, eso nos está pasando muchísimo, estamos educando desde el bendito miedo y el miedo no nos sirve para nada, hay que confiar en las bases que nosotros estamos dando. Y lo segundo es, si se deprime, pues llévelo donde el psicólogo. Para que vamos al segundo punto que estoy trabajando, que voy a trabajar, y es la falta de estrategias para afrontar las situaciones. Entonces, entró en depresión, entonces vamos a buscar una forma de que salga de la depresión, ¿cierto? Mire, el bullying, los fracasos escolares, los fracasos amorosos, que me terminó la novia, o sea, que mis papás no me quisieron cambiar el celular, que me dijeron que no me dejaban ir a la fiesta. El problema no es el no, el problema es que el niño no sabe afrontar esa situación de manera adecuada. Entonces, ahí lo uno con esa pregunta que me estás haciendo, Rodrigo, porque para mí eso es la segunda causa. No es lo que sucede, no es el no, no es no ir a la fiesta, no es que no le compres el celular, sino que él internamente no le hemos enseñado a afrontar esas situaciones de la mejor manera posible. ¿Y eso cómo se hace? Pues sacándole o extrayéndole un aprendizaje y un beneficio para su vida a corto, a mediano o a largo plazo para que entienda que ese no lo está formando, ¿cierto? Para que entienda que ese límite lo está formando y que la vida no se acaba porque no va a una fiesta o porque no le cambian el celular o porque la novia o el novio pues terminaron la relación o porque perdimos un examen o porque, en fin, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la vida siempre nos va a poner límites, porque es que en la vida siempre nos vamos a enfrentar a situaciones desafiantes y difíciles. Entonces, a los muchachos hay que enseñarles a enfrentar esas situaciones, no hay que enfrentarlas por ellos, ¿listo? Eso es muy importante. Hay que educar para la vida, no hay que educar para que, o sea, para que la vida sea fácil para ellos. No hay que resolverles las cosas, hay que enseñarles a que ellos se metan y las resuelvan. Y ahí les estamos enseñando habilidades y acompañándolos en el desarrollo de esas habilidades para que enfrenten esas situaciones. Entonces, hay que enseñarles que ese no, que le da tanta rabia, no es una causa para que se deprima, sino para que aprenda, que la Emma, próxima vez lo tiene que hacer diferente, Pedro. y importante lo que estás mencionando, porque es el tema de la familia. O sea, como familia yo entro a hacer proceso de ayuda terapéutica o coadicto, porque es que nos volvemos Exacto. coadictos y entonces en lugar de sacarlo, lo pongo en una zona de tranquilidad, de confort, donde él no necesita salir porque manipulo a la familia, lo que dice Rodrigo desde el miedo. Entonces la familia tiene que Así trabajar es. para que no sea coadicta, sino proceso terapéutico. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Pedro, porque es que finalmente el consumo de cualquier psicoactivo, y me corregirá el doctor Melondoño y Pedro si me equivoco, finalmente es la evasión de un sentimiento que no quiero enfrentar porque no espere, me han espere, enseñado a enfrentarlo. de ahí que esa parte que acaba de tocar me parece bien importante.
Aparte de que, María Emma, tenemos miedo de que ellos se nos escapen. También tenemos otro problema y es que les estamos haciendo demasiadas cosas que, como usted dijo ahora, usted tocó el punto, ellos tienen que hacerlas. Ujú. ¿Qué pasa entonces con respecto a ese punto, doctor Londoño? Quiero informarle a los personas que estemos aquí. El doctor Olmer Londoño es médico cirujano de la Universidad de Caldas, experto en consumo bueno, como médico ha trabajado en lugares sociales durante mucho tiempo y ahora se ha dedicado a la homeopatía. Doctor Londoño, buenas noches. Buenas noches para todos y gracias Rodrigo y a Seminarios Crecer por la invitación y gracias a toda la cantidad de personas que están conectadas. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado María Emma. Yo agregaría de pronto que no solamente es la evasión, muchas veces la persona consume para sentir algo distinto a lo que está sintiendo, que en últimas también se vuelve una evasión, ¿cierto? No, pero la persona puede consumir, estoy hablando de adolescentes, pero también de adultos jóvenes, por curiosidad, ¿cierto? Porque está sintiendo tristeza, porque la presión de grupo, y los adolescentes son muy competitivos, ¿cierto? Y cuando hay un grupo de pares que hace una presión, si hay algo que lastima y le duele a un adolescente es el rechazo del grupo. Y ese rechazo, para poder tener como la habilidad suficiente a ponerle un no al grupo, tiene que tener un soporte en la red familiar, ¿cierto? Si un chico tiene una buena relación con papá, una buena relación con mamá, va a lograr solventar el rechazo o el bullying o la burla del grupo de adolescentes. Es algo que también hay que enseñarle. Yo estoy de acuerdo con lo que está planteando María Emma, Pedro, es que hay dos elementos estructurantes de la personalidad, el amor y la ley. ¿Sí? Ley sin amor es tiranía, es autoritarismo. Y amor sin normas, sin límites, sin ley, es Alcahuetería. alcahuetería, es Permítame, sobreprotección. doctor Londoño, un segundo, porque ya usted se me adelantó y está hablando de lo que debemos hacer. Eso me parece excelente, pero téngamelo ahí porque tenemos que darle a la doctora María Emma el espacio porque a ella le faltan dos causas. Ok, Hablamos de dos y necesitamos hablar de las otras dos para que don Pedro nos hable de cuáles son las consecuencias de eso. Muy bien. ok, pero eso que acabo de decir el doctor Olmes me da pie para el tercer punto que iba a tocar. Olmes, ni que estoy, bueno, ni que no, nosotros estamos conectados. Y es la tercera causa que agrupé aquí, es el entorno, las amistades, ¿cierto? El entorno, las amistades que ejercen presión y el comportamiento por modelación. Si en la familia hay alguien que consume o que ha consumido, está autorizando consciente o inconscientemente a ese adolescente para que consuma. Y hoy en día el consumo es lastimosamente demasiado aceptado en la sociedad, ¿cierto? Entonces, los grupos, como decía el doctor Melondoño ahorita, los grupos sociales a los que pertenecen finalmente terminan siendo unos haciendo presión en el adolescente y por eso es que necesitamos, lo que hablé en el segundo punto, desarrollarles unas estrategias internas muy fuertes para que puedan enfrentar ese límite que se tienen que autoponer ante la presión de los grupos sociales. Porque también conozco muchos adolescentes que pertenecen a grupos sociales donde muchos consumen y ellos eligen no hacerlo y siguen siendo amigos, ¿listo? Entonces no se trata de que se excluyan del grupo social, que no salgan a la calle, que no los dejemos compartir con sus pares, porque eso es fundamental, pero sí que ellos tengan la fortaleza interna para decir y ponerse ese límite, tanto a lo externo como a ellos mismos. Y ahí doy pie al cuarto punto que voy a hablar, y es el fortalecimiento de valores, principios y amor propio. Pérez, pero Los entonces, muchachos, según eso, el miedo a no pertenecer, María, es lo que hace que algunos consuman. El miedo a no pertenecer, a no ser aceptado dentro del grupo, el miedo a total, no vincularse, ¿es eso? total, total. ¿Qué Como tenemos? dije al principio, Como dije al principio, Rodrigo, hay muchas causas por las cuales una persona consume. Hablo de cuatro que de pronto reúnen un poquitico la mayoría de causas. No sé si se me escapa alguna, pero
definitivamente el miedo a no ser aceptado o encuentro en el consumo una forma de ser aceptado en el grupo, ¿cierto? Para poder pertenecer. Porque acuérdate que por modelación nosotros terminamos comportándonos con los valores, los principios, las actitudes, en fin, del grupo social al que pertenezco. Separarme de mi casa y entrar a un grupo me ayuda a identificar mi propio yo. Entonces, la falta de amor propio en sí mismo, la falta de valores y la falta de principios en mi vida para saber para dónde voy, qué quiero, qué es bueno y qué no es bueno para mí, y poner esos límites es fundamental desarrollarlo, y ahí interviene la familia y la educación, en la que necesitamos desarrollarle amor propio, no egocentrismo, que son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Amor propio con respeto hacia los demás, no criar un hijo desde tú eres el mejor, tú nunca fallas y estás por encima de los demás, porque ahí estamos alimentando un ego demasiado alto que finalmente termina en otras patologías clínicas psicológicas que no son sanas, pero sí fortalecerle demasiado el amor propio, porque la falta de amor propio, de valores y de principios, entonces puede ser un gran puente para que los muchachos entren a consumir. Esas son las 4 causas. ¿Qué hacemos entonces, Pedro Luis, con los padres permisivos? O sea, ¿cuáles son los padres permisivos? Los padres que permiten ciertos consumos en el entorno, y lo digo porque nos pasó en un campamento donde un chico llegó al campamento a los 16 años con un pack de cerveza y media botella de ron porque iba para un campamento. Le dijimos, no, no puede llevar, hijo, es que mi papá me deja, él está aquí conmigo, él me los compró. Ok, ¿qué hacemos? Porque esos papás que estamos permitiendo algunas cosas, porque nos ha parecido, porque entonces están afectando al resto de la comunidad. O sea, ¿a dónde va a llegar? ¿Cuáles son las consecuencias, Pedro, de lo que usted ha vivido por lo que ha trabajado con la gente en su ciudad? Usted está todavía en Río Sucio, Supía, eh, con lo que le tocó vivir en el municipio y las clínicas que hizo. ¿Qué tienen que atenerse los papás? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cuáles son los principales? Eso es muy importante, porque muchos papás me preguntan eh, cuáles son los síntomas más importantes de un consumidor silencioso, porque eso es calladito. Bueno, Rodrigo, mira, hay algo bien importante y como dijo María Emma, el doctor Olmes, es algo muy extenso y hay una cantidad de factores. Cada uno de nosotros tiene una historia de vida, tiene una forma de ser única y tiene unas líneas transgeneracionales. Vale la pena aclarar que nosotros no heredamos un tema de consumo. Mucha gente dice, no, eso se lo hereda a mi papá. No, nosotros no heredamos un tema de consumo. Pero es muy importante entender que si heredamos, a ver, biológica y metabólicamente heredamos una predisposición, afinidad con esas sustancias, pero lo que sí heredamos es un tema muy de deuda emocional. Para hablar del efecto y el alcance de eso, el último factor que mencionaba María Emma y el doctor Olmes ahorita con el tema del amor, la disciplina. La palabra adicción, desde la parte semántica, tiene dos connotaciones interesantes. Del latín adictus, que significa esclavitud a algo. Me vuelvo esclavo de algo, ¿sí? Pero ¿esclavo de qué? De una deuda emocional. De hecho, si yo separo adicción a no, prefijo no, dicción no decir, algo que no estoy diciendo. La palabra dicción me dice que me estoy volviendo esclavo de algo que no expreso, algo que no dije, porque emocionalmente tengo una situación que no sé cómo procesar, que no la entiendo, que me duele como un berraco, que no comprendo quién soy, ni para dónde voy, ni por qué me tratan así, y factores como temas de abuso, violación, maltrato, esas 5 heridas de infancia que tocamos en la primera escuela de padres, nos genera una deuda emocional muy, muy fuerte, que en la búsqueda de declarar, en la búsqueda de entender, en la búsqueda de comprender ese dolor, entonces lo que decía María de Morita, quiero encontrar quién soy, esa búsqueda de identidad o a qué grupo pertenecer, porque si encuentro quién soy, que me diga para dónde voy, un grupo que me acepte, pues me ayuda como a aclarar esa deuda emocional o ese dolor que tengo. Entonces, como decía María, además son muchos factores y pues hablando desde mi experiencia, porque cada uno puede entrar al consumo por una deuda emocional, por un tema experimental, porque el control, el entorno, el contexto de sus amigos le dio a probar, por un tema
de un proceso traumático que necesitaba anestesiar en su momento, o porque tiene una cantidad de cosas guardadas que nunca ha podido sacar, que nunca ha podido expresar, y la adicción es la punta del iceberg. De ahí para abajo hay un tema de autoestima baja, de falta de identidad, de no sentirme valorado, de no sentirme querido, y lo importante que decía Marita, el tema de las normas, porque es que incluso el tema de, en el desarrollo de la adolescencia, el que yo tenga normas, y entonces alguien me estará diciendo allá, ¿cómo así? Pero en el programa pasado no decían pues que saber dar la norma, sí, pero el doctor Olmes lo decía ahorita, amor sin disciplina es alcahuetería, disciplina sin amor es tiranía, pero amor con disciplina, entrando a negociar los principios con causas claras desde el amor, es ponerle al muchacho normas que se instalan. Entonces, hablar de por qué se origina o qué me lleva silenciosamente al consumo, pues es muy individual. En el caso mío, se juntaron dos cosas, el tema de heridas de rechazo de papá, maltrato y violación. Teniendo 9 años, mi hermano me lleva, yo tengo unos dolores emocionales que mi hermano anestesia en ese momento porque la adicción se convierte en anestesia, recordemos eso. Entonces, mi hermano me mete en un mundo totalmente diferente, donde me da cosas que no tenía en casa, pero a su vez, a los 10 años, me da la oportunidad de consumir sustancias donde lo hago ni siquiera por un dolor emocional, sino para sentirme a la altura de él, sentirme a la altura de un hermano que podía utilizar un arma y salir a matar a alguien, y como a mí me comía el miedo, el consumir drogas me lograba como elevar, obviamente ya lo entiendo uno de grande, el tema de la adrenalina, el cortisol se disparaba, entonces salía una cantidad de cosas, pero lograba juntar allí un tema de sentirme útil, sentir quién era. Yo no, soy el hermano, el hijo de mi hermano, soy el sicario que puede matar, soy el que me van a respetar. Entonces empezaba a coger una fuerza para lograr sentir lo que me estaba haciendo falta, la deuda emocional. Entonces, me parece muy importante que tengamos en cuenta cosas como que lo que decía Luis, María Emma ahorita de las normas. podríamos decir, darle a la gente una idea concreta, ha sido el producto de una adicción eh, obligada, casual, accidental. ¿Qué pasó? Porque ahorita nos interesa saber qué pasó con eso, por qué paró todo eso y Pedro se convierte en un psicólogo clínico para ayudar en este tema. O sea, es la parte que los papás tienen que mirar porque ahora el doctor Londoño nos va a hablar de qué vamos a hacer. Entonces, termíneme lo de las consecuencias. Miren, hay un tema, Rodri, obviamente se generaron efectos con el tema de mi cerebro, empecé a tener unos estados de bloqueo muy emocional, el tema de volverme muy agresivo. Bueno, inicialmente mis consumos fueron de marihuana, el LSD, que es muy viejo, y perica, ¿sí? Yo era policonsumidor, obviamente controlado con mi hermano de una u otra manera, y lo hacíamos cada vez que íbamos a meternos en sustancias, en situaciones, perdón, de riesgo, desafiantes. Entonces empezó a generar temas de bloqueo mental, mi mente cuando llegaban 4 o 5 cosas para pensar no funcionaban, la agresividad, que obviamente fue lo que llevó a detonarme, de hecho, en un consumo, fue el día que yo llegué a tener la discusión con papá y a través de esa pelea física propiciar el infarto, que no fue planeado, pero bajo efectos de consumo muchas cosas se dieron. Luego mi cerebro empieza a tener una cantidad de situaciones en la postura de mi autoestima, porque es que el efecto que generan las drogas de euforia de un momento, luego baja y el doctor Gómez ahorita lo explicará mejor, luego vos te sentís lo peor, vos te sentís rechazado así los demás no te estén rechazando, te sentís que no podés, y es donde se vuelve adicto a la sustancia porque necesito volver a sentir ese empoderamiento. Cuando pasa el efecto, es totalmente destructivo para un tema de autoestima, de amor propio, el remordimiento y la culpa, que son dos cosas que supongo que el doctor Olmes ahorita las va a mencionar, hay que sacarlas desde allí, porque uno entra a vincularse mucho con la culpa. Y luego físicamente, pues se detonan una cantidad de cosas con desgastes físicos que no estoy diciendo, y ojo los que nos están acompañando esta noche, no estoy hablando que eso lo originan las sustancias psicoactivas, pero pone vulnerable nuestro cuerpo y metabolismo para que somatice, se enferme y exprese una cantidad de cosas de acuerdo a esas deudas emocionales. Entonces, claro, mi sistema inmunológico baja, mi cuerpo se pone en estado ácido, elevando los radicales libres y luego somatiza un tema de cáncer que fue el resultado de muchas de esas cosas en tema de consumo.
Luis, ¿cuáles son las herramientas que utiliza el adolescente para manipular a sus padres con el consumo? No, es que yo lo controlo, es que yo esto, o sea, ¿qué es lo que el papá debe estar atento a mirar y que le diga, ojo, que aquí hay un nivel de riesgo alto? Mire, lo primero es el tema de comparar, el tema de compararse con hermanos, ¿sí? El amor que es que me importa más mi hermano que yo, vos querés más a mi primo, a mi hermano que yo, es más importante mi madrastra que yo. O sea, el tema de comparar lo utilizábamos mucho porque uno entra a comparar para conseguir las cosas. Yo le decía a mi mamá cuando llegaba con hambre después del consumo, vos no me amas porque no me das comida. Y mi mamá tenía la norma clara y lloraba y me decía, no vas a comer porque estás consumido. Si querés comida, tenés que llegar aquí sano. Si no llegas sano, no te voy a dar comida. Entonces me obligaba a que tenía que pasar un buen tiempo sin consumir, llegar a limpio para poder que mi mamá me diera comida. Entonces el tema de manipular, es que vos no me querés porque no me das. El tema de comparar, el tema de amenazar con la vida. Porque es que existe un 5, del 100% de drogadictos, existe un 5% de gente que puede tomar unas posturas impulsivas y eso es comprensible, es un riesgo. Pero el Me otro quiero suicidar, me quiero 95%, matar. me quiero suicidar. Pero el otro no, el otro 95% simplemente son manipuladores. No, es que usted no me quiere, es que si no me da, entonces me voy de la casa, me voy para la calle, me voy. Miren, uno como adolescente siempre sabe que la casa es el único lugar de protección. Siempre, siempre es el único lugar de protección. Lo que pasa es que uno va a entrar a manipular con el tema de no me quieren, me voy a matar, me voy a suicidar, vos no me ¿Qué hacemos, querés. doctora Emma, qué hacemos ahí? Que cuando aparece el cuento de la amenaza, eso me trae un montón de cosas a la mente. De recuerdos. Yo pienso, Pedro, que ojalá siempre, o sea, siempre la casa debería ser un lugar de protección, pero hay adolescentes que en la casa encuentran maltrato, agresión y en vez de sentirse acogidos, no. Y aquí es un llamado a los padres. Cuando tu hijo esté agresivo y esté mal, no es con más violencia, y yo creo que Uh tú lo -huh. puedes decir, Pedro, porque lo viviste, no es con más violencia como se deben recibir. Tampoco se trata tampoco con odio, tampoco usted no sirve para nada, pues, pero tampoco, ay, mi amor, ¿qué importa? No, no pasa nada, venga, lo acuesto y venga, le doy comidita, ¿cierto? Es límites con firmeza, pero con amor, y eso lo explicará más el doctor Olmé Londoño ahorita. Eh, antes de que mi hijo se suicidara, mi hijo se suicidó en agosto del año 2001, del 2014, perdón, eh, pero en agosto, más o menos para principios de diciembre, finales de noviembre, estábamos teniendo una discusión porque yo lo estaba confrontando muy duro. Vivíamos en un 17 o 18 piso. Yo lo estaba confrontando muy duro diciéndole, estoy muy agotada, Daniel, o sea, no puedo con esto, necesito que hagamos alguna cosa. Y estábamos teniendo una discusión no agresiva, sino de conversación. Y él llegó al punto en el que se me paró en el balcón y amagó para tirarse y puso un pie detrás de la baranda y le dije, ¿se va a tirar? Tírese. Y cuando yo le dije, ¿se va a tirar? Tírese, se devolvió. Yo, la verdad, aquí entre nosotros 300, no tengo ni la más remota idea cómo hice para no salir corriendo a cogerlo y mantenerme en esa posición. Pero esa acción mía fue la que hizo que él después se metiera en una comunidad terapéutica. A las 2 horas me dijo, mamá, tienes toda la razón, yo necesito ayuda, y se metió en una comunidad terapéutica. Bueno, luego siguió manipulando, salió de la comunidad terapéutica, una sobrina se suicidó y yo creo que eso le dio la idea y a los 4 meses se suicidó él. Finalmente lo terminó haciendo, pero esa acción mía de ese día hizo que él tomara conciencia de no arrodillarme ante el miedo, sino de mantenerme firme, ¿sí? Eh, Hay es algo, muy complejo. Pero no hay garantía de ninguna acción No de hay esas. garantía de nada. no, Rodri, pero hay algo muy importante y gracias, Emma, por lo que estás diciendo, porque hace días en un proceso de una terapia familiar, se me acercaba la mamá del adolescente y que en este momento ya está en comunidad terapéutica y hizo algo similar acá en Río Sucio. Entonces la mamá le dijo, mire, igual usted o lo mata el pavimento, la calle abajo un carro cuando pase,
o lo va a matar la calle. Entonces, igual usted decide, las dos opciones que usted tiene en este momento lo van a matar. Hay una tercera opción y si quiere me acompaña a terapia. Entonces, fue muy confrontante porque suena pesado, pero es verlo de esa manera. O sea, hay una situación donde es un riesgo que hay que tomar desde una conciencia. Lo que pasa es que no es lo mismo hablar y emitir ese juicio o esa sentencia o esa pared más bien para evitar la manipulación con una rabia, con una soberbia, cazando una lucha de poder, a que tu mirada, papá, si vos estás mirando a ese muchacho y le vas a decir algo de esa manera, hacerlo desde una resonancia de amor, desde una resonancia de tranquilidad, de espiritualidad, de conciencia interior, para que tus palabras vayan marcadas con una vibración totalmente alta, diferente a que lo hagas de una manera explosiva, resentida y vengativa, porque esas palabras tienen mucho poder, pero si lo hacemos de una manera marcada, yo pienso que vamos a hacerlo desde el amor, desde una conciencia. El muchacho entiende que realmente lo que quiere no es morirse, porque si está consumiendo, realmente lo que quiere es anestesiar el dolor que él sabe en el fondo que lo puede matar. Bueno, yo Entonces, creo Así es, que, mucha Pedro. situación. yo creo, Pedro Luis, que el doctor Olme nos va a regañar, porque, porque bueno, ahora desde la medicina, desde lo que usted ha hecho en tanto tiempo, doctor Londoño, eh, ¿qué hacemos los papás? En este Rodri, momento tenemos, espera un momentico, Rodri, que hay alguien que está escribiendo en el chat que no nos escuchan. Por favor, nos dicen en el chat si nos están escuchando bien y es problema de esa persona. Osvaldo, alguien que por favor nos diga en el chat o que abra el micrófono y no, nos la diga gente si nos está están escuchando escuchando bien. bien y nos Ah, ok, informan que, ok, bueno, perfecto. bien, Se gracias escucha María. muy bien. Gracias, Olmes, gracias. Ya, Bueno, entonces, doctor Londoño, desde la experiencia, desde lo clínico, de la ciencia, que lo que estamos aquí, somos 55 papás que estamos diciendo, bueno, pero yo tengo un problema ya, ¿lo que hago? O sea, en este momento, entre lo del amor excesivo, entre lo del ser permisivo, tampoco me sirve, entonces decir no, pero me da miedo. ¿Qué hacemos, doctor Londoño? Pero lo que pasa es que el tema que estamos tratando es un tema que tiene muchas cabezas de lo que ha mencionado María Emma, lo que me ha mencionado Pedro, de cada uno hay para hablar más de una hora, pues, mucho rato. Eh, Pienso que es importante resaltar algo que lo que se escudan muchos y es la herencia, lo genético, ¿cierto? Eh, Quienes trabajamos en la recuperación y en la rehabilitación, no admitimos determinantes, ni genéticos, ni familiares, ni culturales. No podemos admitir eso. Es posible, de hecho lo es, que la herencia sea un condicionante o sea algo que te hace más vulnerable. El hecho de que yo sea hijo de un artista, de un violinista y una pintora, no quiere decir que yo tenga que ser artista. Pero si a mí me colocan en un grupo muchachos, de muchachos ya, que no tienen esos antecedentes familiares hereditarios, con seguridad que yo aprendo, yo soy más hábil desde el punto de vista artístico que nosotros, ¿cierto? Entonces hay una vulnerabilidad en lo hereditario, ¿cierto? Y acabé de compartirles 3 documentos que yo les sugiero que lo descarguen, si se pueden descargar, pues me imagino antes de que acabe el chat. Uno es sobre prevención y cultura y uso de drogas. El otro es sobre implicaciones sistémicas de las adicciones. ¿Sí? La familia definitivamente es tal vez el factor más importante a la hora de prevenir y a la hora de generar el problema también, ¿cierto? De hecho, ya se mencionó la codependencia. Y el otro documento es algunas recomendaciones padres y educadores. Esos 3 documentos, pues, yo creo que si los estudian, si los leen, les va a dar muchos elementos para manejar la situación. En el caso de que una persona ya esté enganchada con la sustancia, primero hay que tener en cuenta que una persona no se engancha con las sustancias porque sí. Para que una persona se enganche, es decir, si una persona, entre comillas, sana, prueba la cocaína
prueba el alcohol, que es otra droga, es la segunda droga más tóxica después de la heroína. Lo que pasa es que es legal y entonces culturalmente está aceptada y aquí bebemos por todo. Por el hecho de que una persona pruebe una droga, no necesariamente se va a volver adicto, ¿cierto? Para ser adicto se requiere una vulnerabilidad y unos factores individuales y familiares, especialmente. Y obviamente sociales también. Ahora influye mucho la tecnología. Eh, en el caso de cuando se va a enfocar un tratamiento, hay dos grandes objetivos. Y lo menciono porque esto tiene que ver con la prevención y con lo que mencionaba ahora Pedro y María Emma. Cuando se hace un tratamiento, cualquiera que sea, sea ambulatorio, sea en comunidad terapéutica, sea en una clínica, hay dos macro objetivos. Número uno, sanar la historia. Entonces, ¿cuántos duelos hay? Eventos dolorosos de la historia, maltrato, rechazo, todas las heridas de la infancia. ¿Sí? El asunto de la culpa, del miedo, del resentimiento, todo eso hay que trabajarlo. Y el segundo gran objetivo es desarrollar habilidades de relación que me permitan disfrutar la vida en sobriedad. ¿Sí? Cuando hay un proceso de recuperación hay que tener en cuenta la persona que ya ha desarrollado una adicción y eso tiene que ver con la cronicidad, con el tiempo, con la intensidad y con la frecuencia. ¿Sí? Se necesita que haya frecuencia, que sea frecuente el consumo, se necesita que haya intensidad, o sea, cada vez más dosis, y se necesita que haya transcurrido un tiempo. Y se desarrolla un cuadro adictivo. Entonces, hay cambios neurofisiológicos que generan un síndrome de abstinencia cuando se suspende el consumo. Nosotros decimos, comienzas a usar drogas, hay un micrófono abierto por ahí, comienzas a usar drogas a sentirte bien y terminas usándolas para no sentirte mal. Entonces, digamos que esa es la primera barrera que hay que atravesar en un proceso de recuperación, manejar el síndrome de abstinencia y comenzar a trabajar las posibles causas. Siempre son emocionales, psicológicas y relacionales. ¿Sí? Una persona consume drogas porque tiene problemas de autoestima, porque no ha desarrollado una comunicación asertiva, porque tiene poca tolerancia a la frustración, porque tiene una gran necesidad de pertenencia, porque sencillamente su historia le ha causado un gran dolor y la droga le permite sentir alivio a ese dolor, un poquito de euforia. Y lo que mencionaba ahora Pedro, siempre después del subidón viene la bajada, todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Y Doctor entonces, Londoño, sí, perdón, aprovechando ese punto, el síndrome de abstinencia es un buen momento para abordar al sujeto y hacer algún trabajo con él. O sea, yo siento que ahí hay una vulnerabilidad mayor en el paciente. Cogerlo en ese momento es adecuado, hacer un trabajo con él cuando está en el estado de depresión que genera el síndrome de abstinencia. yo pienso que puede que sí o puede que no. Cada caso marca como pauta, ¿cierto? Si la persona está con un síndrome de abstinencia severo, lo que necesita es hospitalizarse. Y cuando le haya pasado todo ese alboroto metabólico y químico y neurofisiológico, pues hablamos y miramos, mira lo que ha pasado. No eres capaz. El muchacho no quiere que lo lleven a ninguna parte, no acepta, no tengo ningún problema, yo lo manejo. ¿Qué hacemos ahí? Yo siempre les recomiendo a los padres de familia que se sienten con el muchacho en una posición monolítica como familia. Es decir, padre, madre, hermanos, en la misma posición. Que le planteen en un momento en que no esté ni bajo efectos de droga, y yo no creo que el síndrome de abstinencia sea un momento más adecuado. Si es leve de pronto y hasta moderado, pero ahí lo que quiere el muchacho es otro porro o un pase de cocaína o una inyeccioncita, ¿cierto? Depende de la sustancia. Hay drogas más adictivas que otras. No es lo mismo un guayabo o un síndrome de abstinencia severo al alcohol
que el síndrome de abstinencia a cocaína o al TUSIB, ¿cierto? Es diferente. Entonces, yo les digo, siéntense, primero definan una posición. ¿Cuál es la posición? No toleramos ni aceptamos ese comportamiento bajo este techo. Eso tiene que ser radical. Es decir, es una postura que tiene sus riesgos, pero tiene que ser radical. Es decir, yo te amo, hijo mío. Quiero en el alma, eres parte de mi ser, ¿sí? Pero también sé que te estás destruyendo, te estás dañando, que vas por un camino supremamente peligroso. Si tú quieres seguir con nuestro apoyo económico, la vivienda, la lavada de ropa, la comida, todo eso, te exigimos que dejes ese comportamiento. Lo que decía Pedro ahora, cuando la mamá le ponía el padre, entonces ahí él tenía una reacción, eso funciona. Exactamente. Rodrigo, Entonces, Sí, cuando Rodrigo, usted un adicto tiene vestido, vivienda y comida, hay adicto para toda la vida. bueno, esa es la otra. Pero Luis, diga usted, de hecho, la manera que yo llegué a las comunidades terapéuticas en el Quindío fue cuando toqué fondo. Entonces es importante esa postura radical, porque no se trata de tenerle miedo a que el muchacho viva las consecuencias, porque estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, es el tema, uno bajo un síndrome de abstinencia, pues uno más bien escucha después de cuando todo ese tema de la dopamina, el cortisol está en ese desorden, uno entra como en un estado de remordimiento, de culpa, y uno entra y ven que es que no quiero ver a mi familia en contra mía, pero hay mi convicción para cambiar. Pero cuando ya me vi que me iban a matar, que me hicieron el atentado, que tuve las consecuencias, que ya toqué fondo, que dije aquí no hay más, ahí en ese momento me cogieron y me dicen, te tenés que ir para un centro de rehabilitación. Pedro, Eso no es espere un momentico, negociable. porque es que los papás todos no van mucho a esperar que nuestro hijo toque fondo. Claro, ese es el punto. Doctora María Emma, que, o sea, en la parte que ya usted conoce bien, porque ya le tocó esa intervención con el amor, con cómo fue, cómo logró llegar al corazón de él. Yo creo que con Daniel aplicamos todas las herramientas habidas y por haber, y el doctor Olmes lo sabe porque me acompañó en algunos momentos con Dani. Eh, y yo me voy a atrever a decir una cosa acá muy fuerte, y es, hay momentos de mucha desesperanza con los papás, pero y yo sentí mucha desesperanza en muchos momentos de mi vida, pero es lo último que podemos perder. Con Sophie me funcionó eh, la posición radical, el límite, la norma, el no te lo voy a permitir más. Es más, a Sophie, mi hija, la eché de mi casa durante un mes, se fue a vivir con su papá. Obviamente no la eché pues para la calle del todo, pero sí le quité todos los beneficios que tenía viviendo conmigo. Su papá y yo estamos separados como parejas, pero no como papás, y ahí hay otro punto importante, porque los papás nunca se pueden separar. Él va a seguir siendo el papá de Sofía, me guste o no quiera o no. Entonces, hemos manejado siempre ese concepto. Entonces, él se la llevó para su casa, él vive con los abuelitos, entonces a ella le tocó vivir con los abuelitos, no podía salir, no tenía plata, no esto, no lo otro, y ahí fue donde ayudamos mucho. Con Daniel sentí mucha desesperanza muchas veces, Rodri, y siempre busqué hablarle desde el amor de mamá. Eso hizo que él quisiera entrar a la comunidad terapéutica en algún momento. Lo que pasa es que en el caso de Daniel había comorbilidad, y es otras situaciones psicológicas que lo llevaron a finalmente tomar la decisión de suicidarse. Bueno, El entonces, doctor, ¿cierto? lo que dice Londoño al respecto de ser radical, de decirle, bueno, tenés unas condiciones aquí y te las estás jugando con ellas, eso se va a perder. Entonces, recojamos eso, papás. Esa parte es positiva que dice el doctor Londoño. Mantenerse firme en la posición, como dice María Emma, le dio resultados. Y el tema de la manipulación de donde para Pedro a decir, bueno, esto me está dañando, yo tengo que parar porque voy a ir a tocar fondo. Muy bien, Rodri, ahora, Rodri, antes de que continúes, hay algo muy importante que mencionar con ese tema y, y es la autoridad moral, porque es que a veces como papás estamos cuestionando a los adolescentes hijos porque tienen un problema de adicción, pero vos como papá sos adicto al licor, al cigarrillo, al trabajo,
y hay una cantidad de adicciones diferentes a las sustancias psicoactivas que estamos cuestionando. Mi hijo está mal porque está consumiendo marihuana, perica, popper, LSD, tusi y el porro. Pero vení que es que en la casa tengo problemas de adicción con el celular, con las redes sociales, soy adicto al trabajo, no le dedico tiempo a la familia, tengo otro tipo de adicciones y es importante que como familia, lo que Emma mencionaba ahora, tengamos, y el doctor Olmes, que toda la familia tenga una postura tanto de lo que se quiere, pero también de la autoridad moral, porque yo le voy a decir a un muchacho, deje de consumir, que no necesita anestesia, porque quede un hogar feliz y yo tengo una vida feliz sin anestesiar con eso, pero ahí me viene y me dice, no, pues que yo fumo, pero vos no soltás el trabajo, vos no soltás el televisor, vos no soltás el celular, entonces la autoridad moral es importante. Pues el dueño lo decía ahora, Totalmente, es el espérame, mismo. Rodri, totalmente de acuerdo con Pedro, y yo sé que el doctor Melondoño está completamente de acuerdo, porque cuando fui a donde él, porque yo, bueno, él me ha acompañado en todos estos procesos con mis hijos, cuando nos pusimos, cuando yo le bajé al ritmo al trabajo, cuando yo acompañé, cuando yo estuve ahí, cuando yo llevé, cuando yo traje, cuando yo puse una posición radical con amor, pero estuve ahí, acompañé y direccioné y, y, y me vio más presente en su vida, ella, o sea, la relación entre ella y yo cambió completamente y eso dio un excelente resultado con Sofía. Muy bien, doctor Londoño. Muy bien. Eh, yo quisiera, entonces, cuando definitivamente tenemos instaurado un cuadro adictivo en la familia, hay que ser radical, ¿cierto? Con amor, te amo profundamente, pero sé que te estás destruyendo. La droga definitivamente desconecta. Hay una desconexión con el alma brutal. Y en la medida en que más se intoxica la persona, más se desconecta. Las drogas siempre lesionan tres grandes valores: la libertad, la responsabilidad, la voluntad. Entonces yo no puedo esperar que ese muchacho definitivamente por esfuerzo de voluntad cambie. Es muy difícil. No digo que no se pueda, pero no es tan fácil. Se requiere medida radical, de tal manera que el muchacho sienta que tiene que pedir ayuda, ¿cierto? Es decir, de hecho hay una estrategia y es preguntarle al muchacho, ponerle a que haga un análisis, cuáles son las consecuencias de seguir consumiendo drogas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel laboral, y cuáles serían las consecuencias y los beneficios de vivir sin drogas, para que lo ponga en la balanza y definitivamente si es medianamente inteligente, va a decir, no, pues, definitivamente es buen negocio apostarle a la sobriedad y a una vida más sana. No sé si, ahora, cada caso es diferente, ¿cierto? Siempre se requiere una buena valoración profesional, ¿sí? Para medir, para ver el índice de severidad del problema y para ver qué se puede hacer, si se requiere un internamiento. Si yo veo que un paciente No no lo es, revisé porque quería revisar tus si aplicaciones. yo veo que un paciente no es capaz de quedarse siquiera 3 o 5 días sin consumir, es mejor que se interne un tiempo, ¿sí? Pero si es capaz de estar sin consumir unos días siquiera, le apostamos a un trabajo ambulatorio. Y siempre, o casi siempre, hay que comprometer a la familia, porque hay una serie de patrones de relación en la familia que tienden a perpetuar el consumo. Entonces, ya lo hemos mencionado, la sobreprotección, o la violencia, o la comunicación inadecuada. Si ustedes me lo permiten, yo comparto pantalla para hablar de algunos factores de protección en el grupo familiar que pueden ayudar muchísimo a prevenir que aparezca el problema. No sé Hágale. si se puede. Sí, sí, sí se puede. A ver, yo veo. Ahí apareció, doctor Londoño. A ver, yo veo. Dice reflexión acerca del uso. ¿Apareció ahí la pantalla? Sí, 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 está señor. perfecto. Bueno, voy a mencionar algunos que son fruto de una investigación que se hizo allá hace varios años, pero que para mi manera de ver tiene vigencia. Y solamente lo voy a mencionar porque cada uno da para hablar un buen rato del asunto. De pronto María Emma y Pedro me complementan o refuerzan alguno.
Definitivamente la cohesión y la estructura familiar se encontró como un factor de protección, ¿sí? Ahora, yo creo que eso es lo que menos hay, ¿cierto? Es decir, casi todas las familias se disgregan. Lo que sí tienen que tener claro cuando hay una separación es que, entiende, hijo, papá y mamá ya no dormimos juntos, pero tú tienes papá, tienes mamá. Es decir, lo de que hasta que la muerte los separe es válido cuando hay un hijo. Definitivamente seguimos siendo papás. Y una cosa es ser papá y otra cosa es ser pareja. Bueno, obviamente una sana relación de pareja, ¿sí? Donde haya buena comunicación, donde haya cariño, donde haya respeto. Lo que mencionaba ahora Pedro, el buen ejemplo, la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. La ausencia o bajo consumo de alcohol y otras sustancias en el núcleo familiar y en las llegadas de la familia. El alcohol es un gran problema en este momento. Entonces hay que tener autoridad moral para hablar para exigirle al hijo que no consuma. Si yo tengo aquí más de un paciente y familias donde el muchacho dice, no papá, es que la marihuana es menos tóxica que el alcohol y usted se emborracha cada 8 días, tiene toda la razón. ¿Sí? Marihuana, aunque es menos tóxica y no deja de ser delicado su consumo, es menos tóxica que el alcohol, indudablemente. La presencia de ideas espirituales o religiosas en los padres también es un elemento. La inversión de tiempo para compartir con los hijos. Hay experiencias vitales en la relación entre el padre, los padres y el hijo, que jamás se olvidan, que crean nexos, crean vínculos y lazos que hacen que el papá y la mamá tengan mucha fuerza sobre el hijo. ¿Sí? El recordar que nos fuimos de camping, el recordar que estuvimos, que papá me enseñó a montar a caballo, que me enseñó a jugar fútbol, que me enseñó a montar en bicicleta, que me enseñó a nadar, todas esas cosas, el tiempo compartido es fundamental. La expresión abierta y espontánea de ternura, ¿sí? Nuestros padres, nuestros abuelos eh, han tenido muchas dificultades para ser afectuosos y cariñosos, sobre todo los varones. Y ahora se promueve que haya más compartir, más ternura, un abrazo al hijo, un beso en la mejilla al hijo. Eso tiene un peso que no tiene un valor, ¿cierto? Es invaluable. O sea, la expresión abierta de ternura, el reconocimiento frecuente de cualidades. Estamos en una sociedad donde usted hace 98 cosas buenas y nadie le dice nada. Pero haga una mala, ¿sí? Le llueven cartas y memorandos hasta la empleada del servicio, ¿cierto? Lo ha dicho Rodrigo Restrepo por ahí. Es hablar también de lo bonito, ¿cierto? De lo bueno, felicitar cuando el hijo hace algo bueno, ¿sí? Hay una anécdota que yo cuento, una situación, y es que hay el niño que llega a casa con una carita feliz de la guardería, se la muestra el papá y el papá está cansado viendo televisión y no le presta atención. Entonces él se va para donde la mamá, ¿sí? Y se la muestra también y la mamá está ocupada haciendo la comida y poco le presta atención. Entonces él se va para la nevera, abre la nevera, coge una jarra y se le cae la jarra y la quiebra. Y ahí sí brinca papá y mamá, ¿sí? Con un grito, un soberano grito demoledor, y esta porquería que no sirve para nada, todo lo que toca lo daña. Y ese mensajito, ¿sí? Tan violento es consistente y es frecuente, estamos programando un niño, ¿sí? Que va a aprender. Cuando se comporta bien, nadie le presta atención, pero cuando la embarra, sí le prestan atención. Es mejor que me presten atención, así sea para maltratarme, a que me ignoren. Entonces, un caso muy frecuente que los niños se comportan bien y nadie les dice nada, pero cuando hacen mal, se equivocan, ahí sí estallan la reprimenda, el rechazo y la violencia. El reconocimiento frecuente de las cualidades es muy importante. La normatividad, la ley estructurante, ley y amor son dos elementos estructurantes de una sana personalidad. Y la norma para que funcione tiene que ser clara, coherente, firme, justa y consistente.
No es que llegamos aquí a las 9 de la noche y un día sí hay llamada de atención, otro día no hay llamada de atención, o es que yo pongo esta norma y violamos la norma, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta que norma sin sanción no funciona. Entonces hay mamás que amenazan y nunca cumplen, ¿cierto? Entonces eso se lo pilla el muchacho y por ahí se mete. Eh, el sentido de vida y la formación en valores, la preocupación individualizada y sincera por cada hijo. La presencia de rituales y rutinas familiares, cantidad de rutinas que se han perdido. Yo recuerdo cuando estaba niño que yo me iba a ir y lo primero que le decía es mamá la bendición. ¿Sí? Eso es un ritual. El ritual de la llevada del niño a la cama, de hacer una oración, de hacer un balance del día, de cobijarlo, de leerle un cuento, todos esos rituales, el ritual del comedor, todo eso, la presencia de una historia compartida. ¿Cuántos de nuestros hijos conocen la historia de papá y de mamá? ¿Sí? Yo muchas veces cuando viene aquí un paciente resentido con el papá o con la mamá, le digo, vos conoces la historia de tu papá, la conoces, Mm. ¿cierto? Invítalo a comer y dile que te cuente qué recuerda de su infancia como bonito y qué recuerda de doloroso. Y el solo hecho de compartir esa historia, no solamente eh, se refuerza el vínculo con el hijo, con la hija, sino que también se vuelve terapéutico para el papá, ¿sí? Contar todo eso, porque todos tenemos necesidad de escucha. El respeto por la autonomía de cada uno, es decir, ni tanto que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿cierto? Es necesario que se respete cierta autonomía en el niño, ayudarle a que tome decisiones, pequeñas decisiones, pero hay mamás que son demasiado directivas y está haciendo calor y tú tenés que poner el buzo, que el niño tiene calor y más ahora en estos calores que están haciendo, o van a escoger unos zapatos y tienen que ser al gusto del papá o la mamá. ¿Sí? No, después, tome pequeñas decisiones, enseñar a tomar pequeñas decisiones, resolver algunos pequeños conflictos. No darles todo hecho y todo fácil, sino que ponerlos a que escojan e iluminarlos y acompañarlos para que tomen una adecuada decisión, lógicamente. Un ambiente que permita aprender a volar solo. Estamos formando un hijo, un hombre, una mujer para la vida, no para que esté al pie de papá y mamá. Entonces, buen padre o madre es aquel que es capaz de enseñar, de entrenar, de formar a su hijo para vivir feliz responsablemente sin su apoyo. Ese es un poco. En síntesis, ámelos, póngale límite y déjelo ser. ¿Sí? Ese es un resumen, pues, muy a la ligera de algunos factores de protección en la dinámica familiar que pueden ayudar muchísimo a prevenir que aparezcan el problema de las conductas de riesgo, porque no solamente es el consumo de drogas, también es el sexo precoz y también es la deserción escolar y los comportamientos delincuenciales. Hay varias conductas de riesgo. Pero si tenemos una familia que cultive estos elementos, tenemos un alto porcentaje de posibilidades de que ese niño se desarrolle sanamente y de que sepa poner límite a, a los crecimientos. ¿Sí? Y Mm. este documento yo los compartí, no sé si lo puedo descargar. Sí, señor, yo ya lo Estos son- descargué. bueno, son algunas características de una personalidad sana, ¿cierto? Esto es lo que tenemos que cultivar. Y dentro de eso yo destaco, pues todas son importantes, pero yo destaco el desarrollo de una comunicación asertiva. Que los niños aprendan a decir no, ¿sí? O que aprendan a poner un límite al otro. ¿Sí? Porque hay niños que buscan la aprobación del grupo, buscan la aprobación del otro, ¿sí? Perdón, Londoño, Dejan- en ese punto quiero tocar el tema de lo que hacemos en Crecer, porque parte de ese proceso se refuerza en los talleres que hacemos en los campamentos de adolescentes. Y algunos papás pues, que nos están viendo, tal vez no lo saben, todo esto se motivó por los campamentos de adolescentes que hacemos en Seminarios Crecer. Es ahí donde le estamos dando a los chicos las herramientas para tener un buen criterio, para aprender a decir no.
para tener clara un ikigai, como decía Pedro Luis en la reunión pasada, enseñarle a los niños a que tomen decisiones no desde la obediencia absoluta, sino desde el análisis del beneficio que me permite esta decisión. Estos talleres o estos campamentos los estamos haciendo ahora, bueno, antes eran más lentos, ahora son más frecuentes. Tenemos 4 campamentos en Medellín al año y 4 campamentos en el eje cafetero al año. Nuestro próximo campamento de adolescentes es el próximo mes, el 19 de abril, en la ciudad de Pereira, y luego viene el de mayo en Medellín. ¿Qué hacemos con estos campamentos? Fortalecemos todo lo que tenemos en el cuadro que nos muestra el doctor Londoño, la habilidad para establecer y mantener y disfrutar de las relaciones responsables, la asertividad que es la que nos sugiere como más importancia, esa tolerancia a la frustración que es parte del proceso de todo adolescente, del que de pronto María ahorita nos puede hablar un poquito más. Esas cosas las estamos reforzando en los campamentos, de tal manera que, papás, un buen inicio de mejorar y prevenir este tipo de consumos, aparte de todo lo otro que ustedes tienen en el colegio, no estamos hablando de que crecer sea absoluto, tenga la fórmula, contáctenos y podemos orientarlos en ese sentido. Doctor Londoño, muchas gracias. Esto ha sido supremamente valioso. Digo, mira este pedacito, Rodri, Emma y Vale. Pedro. El otro elemento, un elemento bien importante es el desarrollo de tolerancia a la frustración, ¿cierto? ¿Cuántas mamás no llevan a su niño de 3 añitos al supermercado y llevan la plata exacta para pagar lo que llevaron, lo que sacaron? Y cuando están ahí en la caja registradora, curiosamente, qué casualidad, ahí están los dulcecitos, ¿cierto? Entre otras cosas, el azúcar están ahí, yo con la chocolatina. Entonces el niño se antoja de la chocolatina, ¿sí? La mamá que sabe que no llega sino el dinero exacto, ¿sí? Le dice que no. Y el niño hace un berrinche, una pataleta. Y la mamá obviamente se siente incómoda o es de la mamá que cree que está causándole una frustración y un trauma emocional muy grande al niño porque le dice que no a la chocolatina y debe llevarlo a otros alimentos que son más importantes que la chocolatina. Y la mamá cede, saca la lechita, saca el pan y le compra la chocolatina. Ese niño ahí, esa mamá perdió la posibilidad de enseñarle tolerancia a la frustración a ese niño. ¿Sí? Y ese niño ahí aprendió en la vida las cosas se consiguen con un berrinche, con una pataleta. Ese es el niño que a los 15 años la novia no le da un beso y es capaz de suicidarse, ¿cierto? Obviamente, Mañana. sí se ve. Bueno, obviamente el buen rendimiento académico y laboral, el deportivo, enseñar a manejar pequeños conflictos, situaciones críticas, no hables todos hechos, preguntarles qué se te ocurre a ti que se puede hacer. El uso creativo y responsable del tiempo de ocio, el buen sentido del humor, el humor es indispensable, las personas que tienen buen humor tienen gran resiliencia. Enseñar autorreferencia, ¿sí? Locus de control interno, empoderamiento, es decir, a mí usted no me saca de control, soy yo el que se sale de control con lo que usted hace, ¿sí? Cuando jugó Colombia, yo lo he planteado así hace muchos años que Colombia le ganó a Argentina 5-0. Los argentinos que no son los más humildes, porque sí son autorreferentes, ellos no decían, que Colombia no ganó, nosotros perdimos con Colombia. No es lo mismo, sí, pero igual. Sí, no es lo mismo decir Colombia nos ganó. Eso quiere decir que Colombia tiene el poder. Y eso es muy duro, una herida narcisista muy grande para muchos de ellos. ¿Sí? A decir, nosotros perdimos con Colombia. Es decir, cuando digo nosotros perdimos, nosotros tenemos el poder. Es la autorreferencia, ¿cierto? Entonces, no son las cosas que nos pasan de afuera las que nos sacan de control o nos hacen felices o infelices, sino la forma como yo proceso eso que ocurre afuera, ¿sí? Eso produce una reacción en mí y soy yo como maneje eso lo que definitivamente me hace feliz o infeliz. Bueno, básicamente era eso lo que quería compartir respecto a factores de protección. No pongo aquí, dejar de compartir.
Muchas gracias, doctor Londoño. Bueno, María Emma, tenemos respuestas a algunas preguntas que nos han hecho. Por favor. Sí, ujú. Sí, espérame que estaba aquí silenciando unos micrófonos. Bien, entonces hay dos personas acá. Gracias, doctor Londoño. Ya descargué tu documento también porque me parece muy interesante. El de Por las aquí implicaciones alguien, sistémicas es bien importante. ok, sí, ya los descargué todos tres. Matías Ortiz nos dice, hola, buenas noches, dos temas puntuales basados en sus experiencias. La primera, si ya se identificó su círculo social que lo lleva a realizar estos temas como formar social, cómo debo abordar teniendo en cuenta que existen múltiples formas de que el hijo siga entablando comunicación con ese círculo. Entonces a Matías, yo le quiero responder diciéndole, hay que aprender, ahí es donde tenemos que enseñarles a ellos y tenés una gran oportunidad para que ese hijo o esa hija se dé cuenta que tiene que aprender a poner límites. Él, lo que decía ahorita el doctor Londoño, el locus de control interno de hasta qué punto ese amigo me conviene y hasta qué punto ese amigo no me conviene porque él está teniendo acciones que no son sanas para mí y le ponga límites a esa relación. Yo te voy a contar desde mi experiencia que cuando Sophie empezó a dejar de consumir y tomó esa decisión, sacarla bueno, tuve la gran posibilidad y oportunidad de sacarla de la ciudad donde vivíamos, alejarla de todos los amigos y traérmela para otro lugar, que es Río Negro, y pues el oriente antioqueño, vivíamos en Medellín, y eso nos ayudó muchísimo en ese proceso, pero también que ella empezara a identificar qué tipo de amistades quiere en su vida y qué tipo de amistades rechaza. Entonces yo creo que ahí tenés una gran oportunidad, no lo veas como un problema, observarlo como una gran oportunidad de acercarte a ella y enseñarle, porque siempre vamos a encontrar en todas partes personas que nos aportan y personas que nos restan. Entonces ahí tenés una gran oportunidad. Y cuando me estás preguntando sobre lo del colegio, que dice cómo debería abordar el tema teniendo en cuenta que nuestros hijos pasan mucho más tiempo en el colegio, los colegios deberían abordar estos temas total y absolutamente. A mí me han contratado de varios colegios para abordar el tema del suicidio y algunos temas, y los colegios tienen no solamente la necesidad, la obligación de trabajar estos temas. Y ahí está el doctor Luis Londoño, está Pedro, estoy yo, y hay muchas personas que pueden abordar estos temas y los psicólogos dentro del colegio los deben abordar. Entonces creo que ahí te contestamos, Matías, frente a esa situación. Y Felipe Ortiz nos dice, buenas noches, yo empecé un proceso pero solo hice 3 meses y pedí el alta voluntaria por temas de salud. Estoy en la casa de mis padres que queda en el campo en una finca de café. Lo malo es que hay mucho vicio y la mayoría de personas con las que comparto son los mismos con los que antes consumía y la verdad estoy poniendo mucha voluntad, pero a veces me confundo. ¿Qué recomendación me podrían dar? Lo primero que quiero decirte, Felipe, es felicitaciones. Felicitaciones y requete felicitaciones, porque estás tomando conciencia y estás en un entorno que no te está ayudando y tú estás sacando ese locus de control interno, pero aquí quiero decirle a mis compañeros eh, que le respondan a Felipe, cada uno desde su Ángelo. perspectiva. Pero Luis, Pedro, Ahí, bueno, campeón, como dice María Emma, te felicito porque es una lucha bien interesante. Hay un principio en el tema de adicciones y es un día a la vez, viejo, es un día a la vez. No sumes días, porque eso empieza a ser un autosabotaje. Por un día, crea el escenario para controlarte. Yo lo manejo diario porque desde el momento en que me rehabilité de las drogas, hace mucho tiempo, hace 8 días, no mentira, no hace muchos años ya, no, pero en todo no, ese tema hay unos principios diarios que se manejan y es el tema de rendirnos, que lo estás haciendo muy bien, y reconocer eso y la disposición total de querer salir de ahí como algo que no es útil para mi vida. Segundo, renunciar no solo al tema de amistades y el entorno social que sea un factor de riesgo, sino renunciar a cosas que a mí me pueden estar dañando. Tigre, el tema de mantenerte ocupado, tener horarios establecidos, no trasnoches, hacer ejercicio, revisar tu tema de alimentación, ¿sí? El tema del autoconocimiento, hacer test donde empieces a encontrarte quién sos, mis cualidades, mis defectos, trabaja un tema de autoconocimiento, de mejorar esos autoesquemas para que te des cuenta de todo lo que puedes hacer, porque es decirle a la mente, solta esto que te da placer y cambiémoslo por esto que te va a dar un placer mucho más fuerte. El tema de perdonarte, no sentirte culpable, no castigarte y no culpar a nadie,
para que con esa línea de trabajo tú puedas darle un propósito a tu vida, decir, yo Felipe, con lo que he aprendido, con los talentos que tengo, con la familia que tengo, voy a dedicarme a hacer esto que me va a dar mayor placer que una sustancia que el placer es momentáneo. Entonces es como dependiendo obviamente de la edad, la sustancia, de otros trasfondos, como decía el doctor Olmes, que hay que analizar, pero pues Venga, en pero base qué como, eso como ese peor. proceso es importante mirarlo como en ese tema. No sé si ya el doctor Olmes Así que más es, puede agregar ahí. Doc, Ok, abre tu vamos a hacer, micrófono. Espérate que el Doc está abriendo el micrófono. Hay un elemento que es bien importante. Recuerden que estamos entrenando un hijo para la vida, ¿cierto? No para que esté en las cosas de mamá o de papá. Pero dentro de esa formación de la personalidad, el asunto de los valores son muy importantes. Y hay una gran presión social. Esta es una sociedad muy, muy descompuesta y muy enferma, que tiene cosas bonitas, pero ¿viste? Tienes cosas muy patológicas. Es enseñar que lo correcto es correcto, así pocas personas lo hagan. Lo incorrecto es incorrecto, así todo el mundo lo haga. ¿Sí? Entonces, el que mucha gente haga algo no lo hace sano para mí, ni Ujú. ético. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Ahora, pregúntale a tu corazón, ¿cierto? ¿Qué te dice el corazón? Ay, entonces, ¿crees que eso es bueno? ¿Qué te dice el corazón, cierto? Lo mismo que la honestidad, que la responsabilidad, todos los mandamientos que están en todos los códigos religiosos, definitivamente eso funciona. Un elemento importante a tener en cuenta en el trabajo con los problemas de drogas es la familia, ¿cierto? Y lo transgeneracional. Entonces, las constelaciones familiares también funcionan ahí, ayudan muchísimo, muchísimo, porque hay cosas que cargamos, que heredamos en nuestro ADN y en los patrones de relación que están en el código de la familia. Y a veces las lealtades, entre comillas, lealtades familiares, yo tengo que ser leal a la tradición. La película de Coco ilustra eso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, las constelaciones familiares ayudan a tomar conciencia de qué estoy repitiendo yo inadecuadamente en mi clan familiar y para que se corte eso y no se repita en las generaciones que vienen. muchas gracias, doctor Gracias, Londoño. Doc. María, recomendaciones Ay, finales, vamos a ir como cerrando y aprovechamos el tema de las constelaciones que dijo el doctor Londoño, usted tiene experiencias también sobre eso, bueno, aquí todos somos constelados, por lo que yo sé, hemos participado en eso con un éxito bastante bien para todos, por lo menos a mí me sirvió mucho el tema. totalmente. Sus conclusiones, María. No educar desde el miedo, perdón. Espérame, Rodrigo. Eliana nos está haciendo una pregunta final, vamos a responderla. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por esta reunión. Se nota mucho el profesionalismo de todos. Quisiera saber qué hago con mi hijo, que ya lo castigué con todo. Celular, no salidas, no plata y sigue aquí haciendo cosas no debidas. La repetición es la madre de la habilidad. Eliana, no sé cuántos años tiene tu hijo y no sé si está consumiendo psicoactivos, pero nunca puedes perder la esperanza, nunca te puedes desesperanzar. En la repetición está la base de la habilidad, entonces hay que seguirlo haciendo. Yo siempre he dicho que la educación es un leasing, uno ve los resultados a largo plazo. Los Hay 50 que años. seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo. Amor con límites, límites con amor, y yo creo que ahí podemos darle respuesta a Pedro Luis. Me estás levantando la mano. Quisiera complementar eso, María Emma, la señora que escribe sobre el hijo vital. Esto es todo el tiempo. Yo pienso que todos podemos cumplir 80 años y vamos a tener la necesidad de seguir aprendiendo, desaprender para aprender, o sea que las normas y todo el trabajo de educación permanece. Pero recuerda lo que tocábamos hoy. Empieza a identificar las necesidades reales. ¿Sí? Antes de esperar, la conducta es la punta del iceberg. Miremos ese niño qué es lo que está queriendo pedir, sea, calidad de tiempo, tiene problemas de autoestima, será que se siente atacado y no reconocido, será que hay un hogar disfuncional, entonces es una manera de reclamar que el uno del otro no esté. Tratemos de identificar qué es lo que el niño está reclamando o el adolescente para poder abordarlo. La misma norma, la misma estrategia que estás haciéndolo muy bien,
solo que también complementemos realmente qué es lo que él está pidiendo, porque yo le digo, no salga, pero yo qué le voy a dar en la casa para que se quede conmigo jugando, que vamos a hacer juntos, que vamos a compartir juntos, o venir a salir conmigo a pasear. O sea, si yo le quito ciertas cosas es porque le voy a ofrecer cosas mejores atendiendo su necesidad de fondo para poder que se instale no como castigo, como lo escribes, sino como un hábito saludable diferente, como un hábito de vida distinto, que no sienta que es que me están castigando, sino que es que me están ofreciendo algo mejor. Y ya de ahí el entorno cambia. Retomando Así la es. pregunta que contestó la doctora María Emma y yendo a esa respuesta, nosotros tenemos una experiencia en los campamentos y es que evidenciamos al compartir con los muchachos, al ir logrando a través de los 3 días que dura el campamento, que ellos vayan expresando cosas que de pronto, no en todos los casos, hay veces que más también necesitan ser intervenidos. Y eso es lo que de pronto Pedro de alguna manera está ahí. ¿Por qué? Porque ha pasado en muchos momentos en los que escuchamos a los chicos lo que quieren, lo que están sintiendo, pero lo que Olmes decía ahora con el castigo por la quebrada del jugo en la nevera y no mirar la carita que dice con Dios, ya, estamos calificando siempre lo mal. Entonces ahí yo quiero hacer un llamado a los papás. Estamos de acuerdo que podemos estar trabajando con ellos, pero no toda la responsabilidad que decía María al principio es de los chicos. No todas, yo lo sé, lo vivo en los campamentos permanentemente y que los papás se examinen, se den la oportunidad, mire, vayan donde el psicólogo, vayan, consulten, cuéntele, muchas veces contarle al psicólogo cómo es mi diario vivir con el niño, el psicólogo, el terapeuta te da las herramientas para mejorar el problema sin necesidad de que el chico sea intervenido. Lo sé porque yo sé que María lo hace, porque yo sé que Pedro lo hace. Muchas veces oyendo al papá, escuchando cómo es el diario vivir de un niño, cómo te pueden dar las pautas, papá, para que cambies comportamientos. Porque al cambiar el entorno, el sujeto se acomoda y cuando cambio el sujeto, pues el entorno se acomoda. De tal manera que reconozcamos que podemos equivocarnos, reconozcamos que aprendimos a ser papás cuando ellos empezaron a ser hijos. Que no estudiamos para eso, como dijimos en la charla anterior, y tenemos un espacio también de examinar, porque puede ser lo que dice Pedro, que sea ese entorno y solamente sometiéndome a la revisión profesional de alguien que haga un análisis concienzudo del tema, podemos salir adelante con el cuento, que no solamente el problema es de ellos, lo que decía Olmes. Doctora María. Hay un elemento, hay una ausente en la charla que es bien importante y que no sopesamos adecuadamente, y es la alimentación. ¿Sí? Yo he tenido pacientes con síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Sencillamente, hay dos frentes que atacar. Uno, que hay que corregir. Uno, las relaciones familiares, las relaciones de papá y mamá con el niño. Y el otro es la alimentación. Todos los alimentos procesados, todo lo que tú veas con conservantes, estabilizantes, edulcorantes, saborizantes, que sabe a manzana pero no es manzana, etcétera, etcétera, todos son dañinos. Nuestro organismo no está para esos químicos. Y entonces tenemos las gaseosas. Definitivamente el dulce es adictivo, por eso es que a todo lo que no ven en el supermercado tiene dulce, porque lo que pretende la industria alimentaria no es nuestra salud, lo que pretende es que consumamos, ¿cierto? Entonces estamos llenos de alimentos ultraprocesados, ¿cierto? El azúcar, los lácteos y los alimentos procesados hay que suspenderlos, ¿sí? Eso no significa que un día me antojé de un vaso de leche, pues como cayó y me lo comí, lo tomé, o que me antojé de un mimos o de alguna cosa de esas, de alguna cochinadita de esas y me la comí, ¿cierto? Disfrútela, porque la culpa puede que le haga más daño. Pero que no sea lo habitual, ¿cierto? Que no sea lo habitual. Todos esos alimentos procesados, suspéndaselos al niño, la leche y los azúcares, o regúleselos al máximo, y tienen que ver con problemas comportamentales y con problemas adictivos también. De la alimentación y los hábitos son fundamentales y el deporte, definitivamente el deporte. Total. Total, absolutamente. Por aquí nos están Conclusiones, contando un doctora Emma. caso, Rodri.
nos están contando un caso, bueno, quien nos escribe es Teresa Jaramillo, pero creo que nos está hablando un hombre, porque dice, buenas noches, soy tío de Matías, fui drogadicto durante 17 años, lo más delicado que veo es que él no tiene la actitud de cambio, me imagino que está hablando de Matías, ¿listo? Y me dice, estuve sumido esos 17 años y sé cuando uno trata de dilatar las situaciones que prometen y prometen sin ver el cambio alguno. Estoy claro en que la raíz de todo esto es el abandono que tuvo, pero sí estoy de acuerdo con que esté intervenido porque no le veo la actitud de realizar un cambio. Y a ti te voy a decir, tú te demoraste 17 años para llegar a la sobriedad. Así que no pierdas la esperanza con Matías porque él también lo puede lograr. Felipe nos dice muchas gracias en lo que la Fundación Brújula me lo permita. Voy a seguir participando de todo esto. La verdad me ayuda muchísimo. Bien, Felipe, gracias por estar acá, gracias por tu testimonio y vamos para adelante. Como te dijo Pedro, un día a la vez y verás que cuando voltees hacia atrás vas a llevar 17 años como el tío de Matías. Bien, vamos a ir cerrando entonces esta noche. Muchísimas gracias a todos. Mi recomendación final definitivamente es no eduques desde el miedo. No te dé miedo educar y poner límites. Voy a dejarlo ahí, tendría mucho que decir, pero le voy a dar la palabra a mi compañero Pedro y para que cierre mi compañero Olmes. Bueno, agradecerles a Pedro. todos por acompañarnos a Seminarios Crecer, por la propuesta de trabajar, el trabajo que hace María Emma, el doctor Olmes, y quiero dejar el pensamiento de que el tema de adicciones es una oportunidad, es un mensaje para encontrar algo que a nivel sistémico de pronto está faltando. De pronto la oportunidad para hacer un trabajo muy emocional, para recuperar la calidad de tiempo a nivel familiar, para recuperar los valores, el reconocimiento a nivel familiar. Miremos la adicción no como un problema moral. La adicción es una enfermedad y genera trastornos, ¿sí? Pero es la oportunidad de hacer un trabajo de adentro hacia afuera y que no se trata de que, como decía el doctor Olmes, sin intervención farmacológica, modalidad internado, ambulatorio no se pueda o sí se pueda, los casos son diferentes, pero es trabajar la mente, el cuerpo y el espíritu. Las tres cosas hay que trabajarlas, no solo en el consumidor o en la persona que tiene la adicción, sino en toda la familia. Entonces es una buena oportunidad para hacer una reestructuración familiar y el resultado final va a ser que el que inició con el síntoma termine cambiando porque a nivel energético y vibracional toda la familia hizo un cambio. Entonces miremos la adicción Gracias, como una Pedro. oportunidad y un llamado para mirarnos. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, Pedro. Doctor Londoño, su recomendación final. Bueno, una que de pronto hay que tener en cuenta siempre que hablemos chico que esté aventurándose por ese camino tan peligroso es jamás hacer una intervención si yo estoy movido emocionalmente. Jamás lo intervenga si usted tiene rabia o está resentido o está ofuscado o frustrado, ¿no? Mantenga siempre la calma, una comunicación amorosa pero firme, ¿sí? Con ternura pero con firmeza, ¿sí? Y el otro elemento es entender que, como decía Pedro y lo han dicho Emma, el consumo compulsivo de la sustancia en un miembro del grupo familiar es una enfermedad, pero es una enfermedad del sistema familiar. Es la punta del iceberg. Hay algo que no está bien en esa dinámica familiar, ¿sí? Y entonces, bienvenido la adicción, ¿cierto? Pero bienvenida para abordarla con seriedad, con profesionalismo, con amor responsable. Se está expresando a través de ese chico, generalmente escoge a los más sensibles y a los más vulnerables, está expresando algo que está fallando en la dinámica familiar y social también, ¿cierto? Y ahora hay que tener mucho cuidado y hay que saber manejar y sería bueno hacer después un panel sobre la tecnología, porque están ocurriendo muchas cosas a través de este aparatico. Es muy bueno, sí, pero este aparatico también si no se sabe manejar, el problema no es el aparato, el problema es cómo me relaciono yo con él. Entonces, es tener en cuenta eso y por lo tanto hay que intervenir la familia y hacer los ajustes que sean necesarios, ¿cierto? Algo está fallando o a partir del afecto, o la presencia de papá, o la comunicación, o algo está pasando con el chico en el colegio. Por eso hay que hablar con ellos constantemente. Sacar el espacio para hablar con el hijo, con el niño. Jamás el niño va a olvidar las experiencias, las vivencias intensas, emocionales con papá o con mamá. Como los de camping, ¿sí?
Y ellos van a recordar toda la vida en ese camping, ¿cierto? Venga, montemos en bicicleta, vamos a montar a caballo, tantas cosas que se pueden hacer. O si es más osado, caminamos a montar en parapente, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, Gracias, doctor. doctor Londoño. Compañero, le agradezco infinitamente. Desde Seminario Crecer seguimos invitando a todos los papás y recordarles que todo esto se inició a través de los campamentos de jóvenes que hacemos periódicamente en Crecer. Si están interesados, nos contactan. Estamos escribiendo permanentemente a los jóvenes a nuestros campamentos donde trabajamos todo este tipo de procesos. Y algunos de los profesionales que están aquí pues siempre nos acompañan. Y los invitamos para dentro de un mes donde estamos mirando ya la posibilidad en compañía del doctor Pedro Luis de abordar otro tema, tal vez con los mismos o con otros invitados. En todo caso, estaremos mirando y les estaremos informando a través del mismo medio. Infinitas gracias. Gracias, bendiciones para todos y deseamos que tengan un resto de semana muy feliz. Muchas Gracias. 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 Un abrazo Feliz para noche. todos. Namaste. Bendiciones. Gracias a todos.